el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. Y empezamos la semana pasada con el primero de los mensajes, que es la primera visión del apóstol Juan, y es la visión del Cristo exaltado. Recordemos algo, y esto es importante. El Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, no es el anuncio de todas las cosas que van a suceder al final del mundo, aunque sí menciona muchas. No es eso. El Apocalipsis es la revelación de Jesús. De eso se trata el Apocalipsis. Entonces, la primera visión que Juan tuvo fue la de Jesús, el Cordero de Dios, pero ahora ya no como el Cordero que dio su vida y que murió en una cruz, sino ahora en su papel como Rey de Reyes y Señor de Señores, que tiene en sus manos las iglesias. ¿Se acuerdan que vimos eso? El Cordero, el Hijo del Hombre, que tenía en sus manos las 7 estrellas que simbolizan una de las formas de verlo es a los obispos, a los pastores principales de las 7 iglesias en representación de las iglesias. No quiere decir que solo los que están al frente. Y también el Hijo del Hombre se paseaba en las iglesias, entre unos candeleros que son las iglesias. Entonces, esta es la base de todo lo que viene y esta es la base de los mensajes a las iglesias. Cada una de las iglesias tiene particularidades y la vamos a llamar por esa particularidad o por esa característica. Y empezamos hoy con la primera de ellas, que es la iglesia de Éfeso, que hemos llamado la estable. La estable, ya van a ver por qué. La estable Éfeso. Y quiero invitarle que vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 2, versos del 1 al 7, y que leamos esta carta. Como siempre, las cartas se leen de corrido. Cuando usted recibe una carta, no la lee por partes. No lee un día una parte, otro día otra parte, otro. No, si usted agarra la carta, o yo creo que para ponernos en sintonía con los tiempos, si usted recibe un correo, un email, usted no lo lee por partes, lo lee todo. Y así es como se leen las cartas, estas cartas o estos mensajes a las iglesias. Así que dice la Biblia, versículo 1, capítulo 2, Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Aquel que anda entre los 7 candelabros de oro dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Antes de entrar a la carta como tal, quiero llamar su atención a algo. Estas cartas, las 7 cartas, siguen más o menos un patrón que se puede identificar. Y es bueno que lo entendamos para que cuando estudiemos esta carta y las siguientes podamos ubicarnos. Este modelo de cartas primero tiene una introducción. En esa introducción habla o dice a quién se envía la carta. En este caso, Éfeso. Pero cada una de las cartas empieza así: a Éfeso, a Pérgamo, a Tiatira, a Esmirna, a la Odisea. Pero en la introducción también dice quién manda la carta. En todos los casos es Jesucristo, pero se van a dar cuenta de algo interesante, y es que en cada una de las iglesias Jesús se identifica de manera diferente y siempre utiliza la figura de la visión inicial, de la visión del capítulo 1. En este caso, se identifica como el que tiene en su mano las 7 estrellas y anda en medio de los candeleros. Sigue después la segunda parte, que es la situación real. ¿Cómo está la iglesia?
Este es un diagnóstico certero de Jesús de cuál es o de cómo está en ese momento la iglesia desarrollándose. Esto es importante porque Jesús no habla de lo que le dijeron, de lo que le contaron o lo de que él cree que es, sino Jesús dice exactamente lo que es. Dentro de esa situación real de las cartas, hay 5 de 7 tienen cosas buenas y también tienen cosas malas. Hay una que tiene una cosa mala y también tiene una cosa buena. Y hay una que no tiene nada bueno, solo cosas malas. Y eso está dentro de esta área de la situación real. Ahora, Jesús no se queda con eso, sino va al desafío y la solución. De nada serviría decirle a usted, mire, usted tiene el apéndice inflamado y se le va a reventar. Vaya a su casa y que descanse. Duérmase tranquilo. Eso no sirve de nada. Lo único que va a pasar es que se le va a reventar y se va a complicar y hasta se puede morir uno. Lo que tiene que hacer el doctor es decirle, usted tiene el apéndice que ya se le revienta y lo voy a operar ya. Eso es la solución. Y Jesús también da una solución. Jesús desafía a la iglesia a arreglar lo que se necesita y le dice cómo hacerlo. No solamente les dice háganlo, sino les dice cómo. Y finalmente terminan las cartas con un llamado y una promesa. Un llamado a obedecer. Un llamado a actuar. Y siempre la fórmula que se utiliza en las 7 cartas es esta. El que tiene oídos para oír, que oiga. Siempre se usa. Y eso es un llamado a la obediencia. Y hay una promesa. Cada promesa es diferente. En este caso vimos que la promesa es que al vencedor Jesús le dará a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Pero cada una de las iglesias tiene diferente promesa y eso tiene sentido y de eso vamos a hablar más tarde. Ok, entonces con eso en mente vamos a la primera parte o el primer punto, que es el Cristo exaltado que se dirige a Éfeso, una iglesia en una gran ciudad. Y esto es importante. Leamos versículo 1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. Ok, Éfeso. ¿Qué o quién era Éfeso? Éfeso era una ciudad muy particular. Era conocida como la luz de Asia. Era una ciudad con muchísima fama, con muchísimo prestigio. De hecho, era el puerto más importante de la capital, o mejor dicho, de la región de Asia Menor. El puerto más importante era Éfeso. Aunque la capital de la región era Pérgamo, también se le dirige una carta, aunque la capital era Pérgamo, era reconocida como más eminente o con más fama la ciudad de Éfeso. No era una ciudad pequeña, era una ciudad de más de 250,000 habitantes, se calcula en ese tiempo. Estaba leyendo esta semana que Santa Tecla tiene según el último censo de 2011, tiene una población registrada de 121,000 personas. 121,414, no sé, 121,000 y algo. Ahora, imagínense que Éfeso era más del doble. Era una ciudad grande, era una ciudad importante. Pero no solamente eso, era comercialmente muy importante porque era el puerto principal de entrada a toda esa área de Asia Menor y ahí en Éfeso convergían 3 caminos principales. Si la gente iba a ir desde, por ejemplo, Palestina hasta Roma, pasaba por Éfeso. La gente que venía de las ciudades más arriba de Asia Menor pasaba por Éfeso para ir a Roma. Y también venía otro camino y todos convergían ahí. Era una ciudad muy, muy, muy importante. Los ciudadanos de Éfeso ellos se consideraban muy importantes. De hecho, Éfeso se llamaba una ciudad libre. ¿Por qué? Porque por sus servicios al Imperio Romano, ellos habían recibido de Roma la facultad de autogobernarse. Ellos tenían un gobernador. Sí tenía que responderle a los romanos, pero no era como, por ejemplo, en Palestina, donde estaba Poncio Pilato, y Poncio Pilato, el romano, era el que mandaba ahí. Ellos tenían su propio gobernador
Pero, y a eso, por eso se llamaban una ciudad libre. También era una ciudad judicial. Ahí iba la gente para poder presentar sus casos y ahí estaba el gobernador juzgando esos casos. Ahora, ¿por qué le cuento esto? Porque Éfeso era una ciudad grande, muy importante. Y los efesios se consideraban a ellos mismos muy importantes, porque no vivían en cualquier pueblito, no eran unos judíos que vivían allá hasta el otro lado, sino ellos eran efesios. Para ellos eso era importante. Y otra cosa importante es que ahí había 3 templos a los emperadores romanos. Había templo para los emperadores Claudio, Adriano y Severo. Para ellos eso era muy importante, porque así demostraban su lealtad a Roma, pero también eran el centro de adoración imperial. Pero en realidad lo más famoso de Éfeso no eran ni los puertos, ni el teatro, que era un teatro muy grande, ni el mercado, ni el comercio, ni los templos de adoración al César, sino era el templo de adoración a Diana, o como la llamaban los griegos, Artemisa. El templo a Diana es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. O sea, dense una idea de qué importancia tenía esta ciudad. Y esto es importante conocerlo de cara al mensaje que viene. Ahora, ¿cuándo llegó el evangelio ahí? Se considera que el evangelio llegó por primera vez cuando Pablo en su viaje misionero, en uno de sus viajes misioneros, instaló ahí a Priscila y Aquila y ellos se quedaron al frente de una pequeña congregación y allí inició todo. Un año después, Pablo vivió 3 años en Éfeso. El apóstol Pablo estuvo 3 años en Éfeso. Cuando Pablo salió de ahí, él dejó instalado a Timoteo como el obispo de Éfeso. Y después de Timoteo, Juan, más o menos en el año 70, Juan el apóstol vivió ahí también. O sea que Éfeso era una ciudad importante, pero la iglesia de Éfeso era una iglesia importante, porque ninguna iglesia de por ahí había tenido el chance de que 2 apóstoles y un obispo como Timoteo hayan estado al frente de esa congregación. Era la iglesia más importante y más prominente de la zona. Ahora, ¿por qué es importante toda esta información? Porque las iglesias, y se van a dar cuenta, las iglesias reflejan la cultura en la que viven. Esa importancia de los efesios y esa opulencia en que vivían ellos, o la que consideraban vivir, se refleja en la iglesia. Y eso sigue pasando hoy. Muchas iglesias reflejan la cultura circundante. ¿Y saben cuáles son las que más lo hacen? Las que no son perseguidas. Donde todo es fácil, donde podemos reunirnos, tener este tiempo, tener este lugar, donde podemos predicar el evangelio, compartir el evangelio y no nos dicen nada, donde todo está bien. Esas iglesias tienden a tomar elementos de la cultura y a incluirlos dentro de la iglesia. Por eso tenemos que estar vigilantes, porque muchos elementos de nuestra cultura se meten en la iglesia. Ahora, este mensaje es a una iglesia, en un lugar, a una iglesia importante que estaba en una gran ciudad. ¿Quién manda el mensaje? Jesús, el que tiene las 7 estrellas. Ahora, es importante o es interesante esto. En el capítulo anterior, el mensaje de la semana pasada, vimos que Jesús tiene las 7 estrellas en su mano. Pero la palabra que se utiliza ahí es ergos, quiere decir que posee, que es el dueño, que sostiene, que las tiene en su mano. Esto. Pero la palabra que se utiliza aquí cuando dice, tiene la misma idea, el que tiene las 7 estrellas usa otra palabra, que es la palabra krateo, que quiere decir el que tiene el control. En el primer capítulo era el que la sostiene, el dueño. Pero aquí no solo es el dueño, no solo la sostiene, sino es el que tiene el control. Y esa palabra quiere decir asir, agarrar fuertemente. Y eso es lo que Jesús hace con sus iglesias. No solo lo sostiene porque es de Él, sino Él es el que
controla la iglesia. Y esto es importante de cara a lo que ellos vivieron y de cara a lo que nosotros vivimos. Y también agrega que está entre los candeleros. Quiere decir que Jesús no está lejos, Jesús está cerca. Por eso cuando dice la Biblia, cuando estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿qué dice? Ahí estoy yo. Esto es literalmente, el Señor está en sus iglesias y controla sus iglesias. Y esto nos lleva al segundo punto, que es el discernimiento y carácter para resistir que Jesús reconoce en la iglesia de Éfeso. Y empieza dándoles o felicitándolos o reconociendo por lo bueno que están haciendo. Y dice, yo conozco, versos 2, 3, y me voy a pasar al 6, que es parte de esto también. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Sin embargo, verso 6, tienes esto. Esa frase, sin embargo, tienes esto, tiene relación con los versos 4 y 5 que vamos a ver después. Que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Empieza esta porción diciendo, yo conozco. La palabra que se traduce como conocer ahí no es una palabra que es como yo conozco algo de historia, yo conozco matemáticas, yo conozco a Alma y yo sé quién es Alma, y yo conozco a Eu, y yo conozco a Oscar. O sea, es conocimiento, pero en una esfera limitada. Pero la palabra que se utiliza aquí es una palabra que quiere decir conocimiento absoluto. Cuando Jesús dice yo conozco, está diciendo yo sé todo. Nada se escapa. Yo sé todo. Eso está diciendo. Yo sé todo, lo que quiere decir que el conocimiento de Jesús no es superficial. Y eso tiene relación con la visión del capítulo 1 cuando dice que el Hijo del Hombre tiene ojos como de fuego. ¿Se acuerdan? Conocimiento perfecto. Entonces Jesús dice, yo conozco. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que Jesús conoce? Yo conozco, ¿qué conoce? Primero dice, sus acciones hechas con dedicación y esfuerzo. Éfeso era una iglesia que trabajaba, era una iglesia dispuesta, era una iglesia que hacía las cosas correctas. Cuidaban a los desprotegidos, compartían el evangelio, se reunían como congregación, o sea, ellos hacían todo y lo hacían muy bien. Y no quiere decir, o mejor dicho, es importante, la palabra que se utiliza aquí es un adjetivo que quiere decir, en griego es kopos, que quiere decir arduo, trabajoso o difícil. ¿Qué quiere decir? Que lo que ellos hacían no lo hacían a medias. Como muchas veces nosotros hacemos las cosas a medias y todavía nos atrevemos a decir para la honra y gloria del Señor. Y hacemos, no hombre, eso no es para honrar a Dios. Ellos no eran así, ellos se daban completamente. Y eso es lo que Jesús reconoce. Ellos no dejaban de hacer lo que fuera, no había nada que los detuviera, estaban siempre dispuestos a hacer todo lo que tenían que hacer. En otras palabras, eran una iglesia muy eficiente. Lo que tenían que hacer lo hacían y lo hacían siempre bien. ¿Qué más sabe el Señor? Él sabe que no pueden soportar a los malos. Ahora, ¿quiénes eran esos malos? Los malos no eran los paganos que los rodeaban, sino los malos eran aquellos que estaban dentro de la iglesia y que no estaban haciendo las cosas correctas. Eran aquellos que no vivían de una manera apropiada, que honrara a Dios. Y Jesús reconoce que la iglesia de Éfeso era cuidadosa en detectar a estas personas y corregirlos. Y eso es muy bien. Eso está muy bien. Ellos eran cuidadosos de la práctica cristiana. Pero no solo eso. Ellos también habían desenmascarado a falsos apóstoles. De hecho, Pablo, cuando estuvo allí, cuando él, al final de esos 3 años que estuvo ahí y él se fue, él les dio una advertencia. En Hechos 20:29 dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño.
Jesús también habló de lo mismo cuando dijo en Mateo 7:15, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Como esta era una iglesia grande, importante, era la de más prestigio en toda esa región, por supuesto era muy llamativa para los falsos maestros, los falsos profetas, y ellos llegaban ahí, porque ahí podían ellos sacar lo que ellos querían. Lo que no contaban no contaban con la astucia de los efesios, es que ellos estaban muy preparados, tenían mucho discernimiento, y ellos detectaban a los falsos profetas, a los falsos maestros, y Jesús dice a falsos apóstoles. ¿Por qué falsos apóstoles? Porque algunos decían ser enviados de Jesús, eso quiere decir apóstol, enviado, pero no lo eran. Y los efesios los detectaban y no les daban espacio. Éfeso era una iglesia celosa de la doctrina apostólica que ellos habían recibido de dos apóstoles, de Pablo y de Juan. Pero ¿qué más sabe el Señor? El Señor conoce su perseverancia y carácter para enfrentar el sufrimiento sin desmayar. Miren, esos no eran tiempos fáciles, eran tiempos muy difíciles. A la gente se le obligaba a adorar al emperador, y Domiciano, que era el emperador de turno, era un hombre trastornado y él mismo se hacía llamar Dios. Y él quería que la gente lo adorara, aunque él estaba vivo. Se adoraban los emperadores muertos, pero él, como emperador vigente, él exigía adoración. Y cuando la gente no adoraba al emperador, lo que hacían era que le quitaban sus bienes, les incautaban la casa, los negocios, todo lo que ellos tuvieran. Los judíos no querían nada que ver con judíos cristianos, así que también los echaban de la sinagoga y ellos se quedaban prácticamente en la calle. Eran despreciados por la gente y muchos de ellos fueron tomados presos y fueron muertos. Y eso pasaba ahí. Ahora, los efesios estuvieron dispuestos a enfrentar eso. Y eso es de verdad loable, eso es admirable. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a enfrentar eso? Ellos lo estuvieron. Ahora, ellos tenían el carácter para enfrentar el sufrimiento por causa de Cristo. Y Jesús agrega una cosa más, que aborrecían las obras de los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Honestamente no sabemos mucho. Solo Juan habla de ellos. En esta iglesia estaban operando y también en la iglesia de Pérgamo. Cuando estudiemos Pérgamo nos vamos a dar cuenta también. Ahora, algo que nosotros podemos deducir de lo que Juan nos dice es que eran personas relacionadas con cultos idolátricos, o sea, los ídolos, y probablemente ellos no aceptaban la ley como tal, sino ellos llamaban a vivir como quisiera la gente. Es muy posible. Eso se llama antinomianismo, una palabra más rara, pero eso es. Ahora, el principal punto no es tanto quiénes eran ellos, el principal punto es este. Dice Jesús que él aborrece a los nicolaitas y que ustedes hacen bien al aborrecerlos también. Ahora, aborrecer es la traducción de una palabra que se puede también traducir como odiar. ¿Qué quiere decir? Jesús odiaba no a esas personas. Jesús odiaba las prácticas de esas personas, y así como Jesús odiaba eso, entonces los efesios también lo hacían. Esto tiene que ver con lo que hablamos la vez pasada en uno de los mensajes, de aborrecer el mal. Nosotros, si amamos a Dios, tenemos que aborrecer, o sea, odiar todo aquello que es contrario al Señor. Ahora, si hay una palabra, o si pudiéramos sintetizar con una sola palabra, la iglesia de Éfeso era una iglesia estable. No tenían problemas internos, no tenían problemas de doctrina ni nada, sino eran una iglesia muy estable. En general era muy estable. Sabían qué hacer, sabían hacerlo muy bien, eran eficientes, detectaban falsos o habían detectado a los falsos apóstoles y estaban dispuestos a sufrir si era necesario por Jesús. Ahora, Jesús elogia a la iglesia de Éfeso. Y miren, nosotros haríamos bien en imitar a Éfeso. Nosotros haríamos bien si los imitamos en esa parte.
Ahora, desgraciadamente, no todo era bueno en Éfeso. Las cosas no estaban totalmente bien. Y de eso vamos a hablar más adelante. Pero hablando de las cosas que sí estaban bien. Ellos se habían aferrado a la doctrina de los apóstoles. Desgraciadamente hoy nosotros, en muchas iglesias, no se están aferrando a la palabra de Dios. La palabra de Dios se ha vuelto secundaria. Lo principal es lo que un hombre ungido, un hombre o mujer ungido por Dios, según ellos, dice, porque él recibe una revelación que nadie más puede recibir, y él recibe la revelación y él da la revelación. Eso no es bíblico, eso es antibíblico totalmente. Y hoy, desgraciadamente, hay muchas iglesias que viven o que trabajan bajo ese modelo. Han dejado la palabra de Dios, que es la palabra profética segura, y están cambiándola por palabras de hombres que dicen o que hablan supuestamente en nombre de Dios. Y eso es muy peligroso. Ojalá fuéramos como los efesios. Ojalá de verdad nos aferráramos a la doctrina, a la enseñanza que la Biblia nos dice. Eso también nos lleva a que hay muchas iglesias donde no se expone la verdad de la palabra, sino los mensajes que se oyen son mensajes muy bonitos, motivacionales, son mensajes que te dicen, no, todo tu potencial, tú lo puedes lograr, tú eres una gran persona, dentro de ti hay una maravilla, tú eres como un rinoceronte y lo que tú enfrentes tú lo vas a conquistar porque Dios está contigo. Mire, eso nosotros, bueno, con Vale trabajamos en capacitación hace muchos años y estaba de moda esa onda de la motivación. Y nosotros oímos, por cierto, había un consultor que era una maravilla, de verdad. Uno salía de ahí después de oírlo a él creyendo que uno era el mejor futbolista o pianista o el mejor, qué sé yo, porque de verdad era bueno. Pero ese mensaje se ha trasladado a las iglesias. Y ese no es el mensaje bíblico. Ahora, si nosotros fuéramos como los efesios, nosotros diríamos, no, hermano, bájate de ahí porque no estás hablando la palabra. O nos damos la vuelta y vamos a buscar una iglesia sana. Si fuéramos como los efesios, pero no, muchas iglesias no son como los efesios. Muchos hombres se han adueñado del evangelio de Jesucristo y lo han vuelto su reino. Y se han autoproclamado padres espirituales de multitudes y exigen que la gente esté bajo la cobertura espiritual del Padre espiritual. Amigos, eso no es bíblico, no es bíblico. Jesús dijo que el único Padre que tenemos es el Padre de los cielos, no hay otro. Y nuestro Padre que nos engendró. Pero ese movimiento ha tenido una acogida dentro del pueblo cristiano que da miedo. Porque hay mucha gente que vive bajo ese modelo y es un modelo totalmente contrario a las escrituras. Ahora, ojalá fuéramos como los efesios. Porque si fuéramos como los efesios diríamos, hermano, discúlpame, pero vos no sos mi papá. Mi papá está en los cielos y yo a él me debo. Pero no, desgraciadamente, muchas iglesias viven bajo ese modelo. Desafortunadamente o tristemente, la entrega, el sacrificio y el compromiso, que fueron marcas de los efesios, no son la marca de muchas iglesias modernas. Hemos cambiado el sacrificio por amor al Señor, lo hemos cambiado por nuestra comodidad y nuestra felicidad personal. Yo soy feliz así, haciendo lo que hago, viviendo como vivo. Está bien. No, mis amigos, eso no está bien. Y quiero cerrar este punto con esta pregunta. Si llegáramos al punto de ser perseguidos, no lo somos todavía, no lo somos, pero vamos a llegar. Pero si llegáramos al punto de ser perseguidos como le fueron los efesios, ¿el Señor podría elogiarnos como elogió a los efesios? El Señor podría decir, no, Juan Carlos, sí. O diría, no, Juan Carlos,
Es buena gente, Juan Carlos, pero si Jesús hablara de ti, ¿qué diría? Vamos al tercer punto. El tercer punto es, ¿cuál es el problema y cuál es la solución? Y lo hemos llamado, recuerda, arrepiéntete y vuelve a empezar. Recuerda, arrepiéntete y vuelve a empezar. Versos 4 y 5. Pero tengo esto contra ti. Todo lo bueno está allá. Y Jesús lo reconoce. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, primera cosa, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y segundo, arrepiéntete. Y tercero, haz las obras que hiciste al principio. Y aquí viene la advertencia. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Los efesios eran celosos guardianes de la doctrina de los apóstoles. Eran eficientes en su labor, se esforzaban y estaban comprometidos con el Señor hasta el punto de estar dispuestos a morir por Él. Pero, y aquí viene el pero, eso no era suficiente. Porque Jesús dice que habían dejado o habían perdido su primer amor. Habían perdido su primer amor. La palabra que se traduce ahí como perder, o perdón, como dejar o perder, es la palabra en griego aphiemi, que significa dejar una actividad con la implicación de completa detención, abandonar, dejar morir o dejar que se escape. Dejar algo, soltarlo, y en otras palabras es, ya no me interesa, no voy a esforzarme, no importa lo que pase. Eso es lo que está diciendo. Esa palabra quiere decir eso. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos a ese punto en el cual podemos decir, no me importa, el amor a Dios ya no? Y seguir en la iglesia y seguir haciendo lo que hacemos. ¿Cómo? Otra pregunta. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice que han dejado o han perdido su primer amor? ¿Qué significa eso? Hay dos opciones. La primera es que hayan perdido la pasión inicial en su relación con el Señor. Es el ánimo, el compromiso, la actitud dispuesta a todo que caracteriza el inicio de nuestro caminar con el Señor. Dios habla de esto y Dios dice estas palabras en Jeremías 2:2. Dice, recuerdo, le está hablando a Israel, y la figura que está usando es una analogía entre un amado y una amada, un esposo y una esposa. Y dice, recuerdo que ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven casada. Cómo me amabas y me seguías aún a través de lugares desolados. Recuerdo que así fue. Miren, en el enamoramiento, en la primera etapa de una relación, el enamoramiento, uno se vuelve loco y uno hace lo que sea. Yo me acuerdo cuando éramos novios con Valesca, una vez en el grupo de jóvenes de la iglesia, se les ocurrió ir a hacer una caminata, y la caminata era bajamos un barranco, en esa época era seguro bajar esos lugares, bajamos un barranco y había un río, y teníamos que ir al otro lado. Para poder ir al otro lado teníamos que caminar entre el río y pasar en un tunelito que había. Era agua razonablemente limpia, no voy a creer que era un desagüe. Hoy no me metería ahí, pero en esa época era diferente. Así que era un túnel más o menos de largo de este lugar, y nos metimos y empezamos a caminar. Yo me acuerdo que yo llevaba a Vale agarrada de la mano, y en eso Vale dijo, ¡ay! ¿Qué pasó? Se me fue el zapato, porque había corriente, era un río, y se le fue el zapato. Y me acuerdo que nos pusimos a buscar, no había celulares para tener la lámpara, o sea, a tientas, buscando, y nos agachamos y yo me metí y dije, yo voy a encontrar tu zapato, no te preocupes. Y no lo encontré, a saber qué se hizo. La cosa es que tuvimos que salir de ahí y Valesca iba con un zapato. Entonces, obvio, no va a caminar con un zapato así y el otro descalzo, así que se quitó el otro zapato. Y obviamente las piedras lastiman y todo.
¿Y qué iba a hacer yo? ¿Qué hice yo? Mi amor, ponete mis zapatos. Son mucho más grandes, pero de eso a nada. Y Valesca me dijo, no, me voy a ir descalza, andate tú así. Y yo dije, no puede ser. No, ponete mis zapatos. No. Entonces yo hice lo que tenía que hacer. No, quería cargarla, pero todavía faltaba un montón. Y de verdad faltaba un montón y subir y todo. Así que hice lo segundo, lo primero era eso. Lo segundo, me quité yo mis zapatos también, los amarré y me los colgué. Y le dije, si tú vas descalza, yo iré contigo hasta el final, descalzo también. Y me fui así, ¿verdad? Mire, mala idea. No tiene idea cuánto sufrí. Yo no estoy acostumbrado a caminar en las piedras sin zapatos. Aún en el mar, en la arena, no me gusta la arena en los pies. Y después cuando salimos, teníamos que tomar bus para regresar a la iglesia y el asfalto estaba caliente y así como que es... Yo no sé si usted ha visto a los pericos en el piso cuando está caliente, así. Y así corrimos, nos subimos al bus. Cuando llegamos, mis suegros estaban ahí, Vale se fue a su casa en carro y yo me puse mis zapatos y me fui para mi casa. Ahora, yo hice eso, ¿por qué? Por amor, y lo volvería a hacer, tú sabes. Menos mal que ahora ya no se le pierden los zapatos. Pero ese es el tipo de cosas que uno hace por amor. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús y tenemos nuestro primer amor, hay un montón de cosas que hacemos. Mira, hermano, hay que estar a las 6 de la mañana en la iglesia, 5:30 estoy hoy. Hermano, mire, después de salir de aquí vamos a ir a compartir el evangelio. Perfecto. Pero no nos va a dar tiempo de almorzar, no importa. Mi alimento es el alimento de la palabra de Dios, cosas así. Y en la noche, mire, hermano, tenemos que ir a pintar el templo porque no hay otra hora. Ahí estoy yo y ahí está. Y para arriba, para abajo, y todo lo hace uno por amor. Y así fue, yo no sé ustedes, ¿usted se acuerda de su momento? Así fuimos todos. Ahora, el asunto es ese amor se va bajando de intensidad, va bajando de intensidad, va bajando de intensidad, y el amor madura. En una relación, en un matrimonio, nosotros vamos a cumplir 30 años de casados este año, nuestro amor es diferente a esa época. Todavía me quitaría los zapatos por ti, pero es diferente. Ahora se expresa de otra forma. El amor se profundiza. Ahora, en el caso de los efesios no pasó eso, sino que el amor quedó a un lado. Eso es una opción. La segunda opción es que en el afán de hacer el trabajo y de mantener lejos a los falsos apóstoles y maestros, se habían vuelto duros con las personas. Ya se habían vuelto desconfiados. Llegaba una persona nueva y lo primero que hacían es, este tiene planta de falso maestro. Y lo mantenían a raya. Posiblemente, es posible. O cuando estaban construyendo o haciendo alguna cosa, sirviendo, había que hacerlo bien. Y de repente se volvieron ellos críticos de su hermano y empezaron a dañar el corazón del hermano porque no hacían lo que ellos querían. Es posible que eso haya pasado. Ahora, es importante entender que hayan perdido ellos su primer amor hacia el Señor o el amor hacia su prójimo. Eso no quiere decir que podía o tenía que ser una cosa o la otra, sino que ambas cosas podían pasar al mismo tiempo. De hecho, si tú pierdes tu primer amor por el Señor, fácilmente vas a perder el amor por el prójimo. Así funciona. Por eso Jesús dijo, el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, la iglesia de Éfeso era una iglesia reconocida por su amor al prójimo. Pablo lo dijo. En Efesios 1:15 dice, me enteré de su profunda fe en el Señor y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes. El estudioso de la palabra, F.B. Meyer, dice esto. Podemos llegar muy lejos en la actividad externa por la causa del Redentor y sin embargo ser amenazados con el retiro de nuestro candelero, llenos de trabajo, oponiéndonos a los hombres malvados y a los falsos maestros, siendo persistentemente ortodoxos sin desmayar en el día de la prueba y sin embargo
Si falta el amor, nada puede compensarlo. Nada puede compensarlo. Ahora, Jesús no solo señala con claridad el problema, sino también le da las instrucciones para repararlo. Y la primera cosa que les dice es: recuerda, recuerda. El recordar es posiblemente el primer paso para rectificar el camino. Uno de los grandes cuentistas de los cuentos cortos de Estados Unidos, en el final del siglo XIX, se llamaba, o su seudónimo era O. Henry. Y el cuento tiene un cuento muy cortito que habla acerca de un muchacho que en la escuela se sentaba a la par de una niña. Era una niña muy linda, era una niña muy inocente, y él siempre le gustó a esa niña. Conforme pasó el tiempo, se separaron, él se fue del pueblo, creció y se convirtió en un rufián. Él era un carterista. Y un día dice que ahí en la ciudad donde él vivía, había detectado a un hombre, se le acercó y muy limpiamente, según el cuento, le sacó la billetera. Él estaba orgulloso porque había hecho un gran trabajo. Cuando él tenía la billetera y se la estaba guardando, se dio cuenta que venía por la calle una mujer. Y cuando la vio con más detenimiento, se dio cuenta que era la niña que él había conocido, que se había sentado a la par de ella. Y dijo: oh, es ella. Y tuvo la intención de irle a hablar, pero cuando dio el primer paso para buscarla, entonces recordó quién había sido él, recordó quién era ella y recordó quién era ahora él: un vulgar ladrón, un truán, un delincuente. Y entonces dice Henry que se volteó y en un poste se golpeó en la cabeza y dijo: me doy asco, me doy asco. El primer paso para poder regresar es recordar. Recordar quién es Dios, recordar lo que Jesús ha hecho por nosotros, recordar dónde estábamos o dónde estuvimos nosotros al principio y recordar dónde o darnos cuenta de dónde estamos hoy. Ese es el primer paso. Recuerda. El segundo paso: arrepiéntete. No se puede rectificar el camino sin arrepentirse. Yo puedo darme cuenta de dónde estoy y puedo decir: estoy muy mal y no hago nada y no pasa nada. Necesito arrepentirme. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Muchos de nosotros asociamos el arrepentimiento con llorar. Y sí, cuando el dolor de darte cuenta que estás mal llega a tu corazón, puedes llorar, sí, pero arrepentirse no es llorar. Eso es solo una expresión de arrepentimiento. Arrepentirse es cambiar la vida basado en un cambio completo de actitud y de pensamiento en lo relativo al pecado y la rectitud. Yo no puedo decir que he cambiado o que estoy arrepentido si sigo haciendo lo mismo. No puedo decir que estoy arrepentido si sigo pensando igual. 2 Corintios 7:10, Pablo dice: la tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y de vida. Ahora, sí, podemos sentirnos tristes, como este muchacho del cuento. Pero si esa tristeza no nos lleva a cambiar nuestra forma de ver, y literalmente esa palabra quiere decir darse la vuelta así. O sea, si yo iba para allá, voy en sentido contrario ahora. Eso quiere decir, si no lo hago, no puedo rectificar. Primero, entonces, es recordar. Segundo, arrepentirse. Y tercero, dice: vuelve a empezar. Vuelve a empezar. La muestra del cambio en la vida es el cambio en las cosas que se hacen. Si yo digo: no, yo voy a cambiar y sigo haciendo lo mismo, mis amigos, no he cambiado. Es mentira. Es mentira. No, es que mira por dentro, yo ya soy diferente. Jesús dijo: por sus frutos los conocerán. Los frutos están afuera, los frutos son los que se ven. Si los frutos no indican que es bueno, no es bueno, punto. Y Jesús dijo: un árbol malo no da buen fruto y un árbol bueno no da mal fruto. Muy simple, muy sencillo y una gran verdad. Vuelve a empezar. Ahora, en este caso con los efesios tenía que ver con la intención de su corazón
y la pasión para servirle al Señor. También tenía que ver con renovar su amor por los hermanos. Aprender a ver que aún los opositores necesitan del amor de Dios. Ahora, la reprensión de Jesús no viene, viene, mejor dicho, con una advertencia. Primero tienen que retomar el camino correcto y si no lo hacen, dice que se les quitará el candelero. ¿Qué quiere decir eso? El lugar de influencia. El lugar de influencia. Y quien está hablando es al que tiene en su propia mano a la iglesia, el que lo podía hacer. No era una advertencia vacía, era una realidad. Podía él quitar a la iglesia de su lugar. Algo muy importante en Apocalipsis. Nosotros en los evangelios vemos a Jesús, el niño que nació en Belén, el hombre, el maestro itinerante que predicaba del amor de Dios, que hizo milagros, que murió en una cruz y que finalmente resucitó. Pero en Apocalipsis ya no miramos a aquel hombre amable enseñando y andando en los lugares, o yendo por los lugares, enseñando acerca del Padre, sino ahora vemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que ya no viene a dar segundas oportunidades, viene a juzgar. Y ese es el gran cambio, esa es la revelación del Apocalipsis. Y ese Rey de Reyes y Señor de Señores dice a esta iglesia, si no corrigen, voy a quitar de mi mano su candelero. Primera Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Repito, es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? O sea, el Señor sí juzga a su iglesia. Usted y yo somos su iglesia. El Señor nos juzga a nosotros. El Señor nos dice, yo sé tus obras, conozco tus obras, Juan Carlos. Y nos llama a recordar, a arrepentirnos y volver a empezar. Ahora, miren, algo importante, pongámoslo en nuestro contexto. Vivimos en una cultura altamente individualista. El que importa ahora soy yo. Yo importo. Cómo me siento, si yo estoy feliz, si yo estoy contento, si yo me siento bien, si yo me siento amado, me siento rechazado, lo que sea. Yo, lo que a mí me satisface, eso es lo importante. Y aún en la iglesia se promueve eso. Porque cuando se dice, se enseña desde un púlpito, mire, es que lo más importante es lo que está adentro, lo que Dios le dice a usted y lo que Dios va a hacer en usted. Cuidado, mucho cuidado, porque eso es una verdad a medias. Sí, claro, Dios me habla a mí. Y lo que Dios me habla a mí es importante, pero la verdad objetiva no está dentro de mí, la verdad objetiva está en la palabra de Dios. Y cuando a la gente se le enseña eso, entonces la gente resulta pensando cosas como esta. Dios ya sabe cómo es mi relación con Él, eso es algo entre Él y yo. No, eso no es así. La Biblia dice otra cosa. O dicen, yo no necesito ir a la iglesia porque Dios está conmigo. Y yo me relaciono con Él así. Eso es algo, eso es nuestro amor. La Biblia dice, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Y eso es solo por mencionar una cosa, hay muchas más. Y eso es importante entender. Otras iglesias se vuelven profesionales. Son profesionales en ministrar la alabanza, son profesionales en predicar, son profesionales en evangelizar, son profesionales en hacer buenas obras, son profesionales en todo. Y la iglesia se vuelve una maquinita, como un reloj que funciona y todo a la perfección. Y si algo no cuadra, entonces, ¡pum!, rápido quitamos la pieza y lo tratamos como que si fuera una célula cancerígena y la echamos fuera. Y esa es la gente a la que estamos echando fuera. Estamos dañando a aquellos que deberíamos de amar. Y eso pasa cuando nosotros no entendemos que tenemos que rectificar nuestro camino. Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo, son palabras de Dios,
porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Gente que estaba en la iglesia, gente que servía en la iglesia, gente dispuesta a morir por Jesús, pero su corazón estaba lejos del Señor. ¿Qué diría el Señor de nosotros hoy? Si un día, si nosotros llegamos a la casa y nos damos cuenta que tenemos un email o un WhatsApp de Dios, ¿qué diría? ¿Diría bien, buen siervo y fiel? ¿O diría, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? ¿Qué diría? Y esto nos lleva al final, el punto número 4. Y es el llamado a la obediencia y la promesa. El que se mantiene firme hasta el final, dice el Señor a esta iglesia, disfrutará la vida eterna con Dios. Y dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Esa fórmula, el que tiene oído para oír, oiga. Ya la habíamos escuchado, ¿no? Jesús la dijo varias veces. Y no fue Jesús el primero que lo decía, los rabinos usaban esa forma o esa fórmula también. Y aquí en el Apocalipsis dice algo más. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Primera cosa importante. Esta es una carta a una iglesia, a Éfeso, pero dice, oiga lo que le dice a las iglesias. Está hablando de plural. ¿Qué quiere decir? Que esto, aunque fue dirigido a los efesios, no es solo para los efesios. Era también inicialmente para las otras 6 iglesias, Tiatira, Pérgamo, Laodicea, Filadelfia y la otra. Pero también para nosotros, hoy, 2000 años después. Ahora, esta fórmula tenía un propósito y es esta, recalcar que nadie, y quiero decir esto bien claro, nadie que escucha la palabra de Dios se puede quedar neutral. Nadie que escucha la palabra de Dios se puede quedar neutral. Si tú escuchas la palabra de Dios y no la obedeces, estás desobedeciendo. Aquí no se vale eso, que no, eso no es para mí, no. O tomas una decisión y si no tomas una decisión ya la tomaste. Ese es el llamado a la obediencia. Así que hermanos, esto es para nosotros. A mí Dios me ha hablado. Yo sé que usted también. No nos podemos quedar así. Tenemos que actuar. Y después dice, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Vencedor se utiliza muchas veces en este libro, y se utiliza dentro del marco de ser fiel y ser perseverante, no de ser luchador, porque muchas veces se nos enseña que ser vencedor es pelear contra el diablo y arrebatar nuestras bendiciones. Eso es mentira, eso es mentira. Primero, no podemos nosotros pelear con el diablo. Trate de pelear con el diablo, lo va a hacer pedazos. Segunda cosa, quien peleó con el diablo y ganó fue Jesús y fue en la cruz. O sea que ni usted ni yo tenemos que pelear con el diablo por nada. Yo con él no quiero saber nada, no tengo nada que ver, nada que ver. Entonces no es pelear, tampoco es pelear con mi fe, porque mi fe es poderosa, mi fe es fuerte y con mi fe yo voy a alcanzar. No es cierto, la fe no es tan poderosa. Sobrevaloramos la fe, no es así. La fe es constancia, la fe es fidelidad, eso es la fe. La fe no se trata de gritar, la fe se trata de sostenerse. Entonces ser valiente aquí, lo que quiere decir es ser perseverante, o ser, vencedor. Vencedor quiere decir ser fiel hasta el Señor, al Señor hasta el final. Y dice que al que sea vencedor le dará de comer del árbol de la vida que está en el paraíso. ¿Se acuerda que en el árbol o en el paraíso donde estaban Adán y Eva había 2 árboles? El árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Eva, engañada por la serpiente, comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, y Adán también.
Y por eso perdimos, y digo perdimos, toda la humanidad perdimos, y el pecado entró a la vida humana. Ok. Y el otro árbol es el árbol de la vida. Ese árbol no lo probaron. Probaron del otro, pero el árbol de la vida no lo probaron. Y Dios lo reservó. Por supuesto, eso no es literal, no quiere decir que en el cielo va a haber un árbol y que vamos a comer un fruto de un árbol. Esto es una metáfora para hablar de aquello que es de Dios y que Dios le entrega. Y esto es la vida. Y el que salga vencedor recibirá todos los bienes o todas las bendiciones de la vida eterna. O como Pedro le llama a esto, la esperanza bienaventurada. Déjeme terminar con esta frase. Ya oímos lo que Jesús le dijo a Éfeso, cómo lo reconoció por su gran trabajo, una iglesia estable. Pero también les dijo, pero tengo contra ustedes esto que han perdido su primer amor. Entonces la pregunta con la que quiero terminar es esta. ¿Estás sirviendo al Señor y al prójimo con la pasión del primer amor? Piensa. ¿Estás sirviendo al Señor y al prójimo con esa pasión del primer amor? Quiero pedirte que te pongas en pie, por favor. Cierra tus ojos y responde esta pregunta. Y respóndesela al Señor. ¿Estás sirviéndole a Él y a tu prójimo con la pasión del primer amor? Primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús. Mi primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús. Donde te conocí. Oh Jesús, tus pasos me han llevado tan lejos de ti. Mi alma se ha secado en el desierto dentro de mí. Escúchame, mi Jesús, el amor de mi vida, la luz de mi existir. No puedo vivir sin ti. Mi primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús. Señor, perdónanos. Yo creo que ninguno puede honestamente verte y decir que seguimos amándote como lo hicimos al principio. Hay tantas cosas que ocupan el lugar que solo es para ti. A veces son nuestros planes, son nuestros
propósitos, nuestros sueños. A veces son los problemas que nos aquejan, pero siempre hay algo que está adelante. Siempre hay algo que nos impide acercarnos. A veces es la comodidad, es el sentirnos bien y sentirnos satisfechos con lo que hacemos y pensar que es suficiente a ti que lo diste todo. Darte solo una parte y a medias. Y todavía sí a medias. Señor, perdónanos porque nos volvemos cómodos. Porque nos volvemos profesionales en hacer lo que hacemos. Venimos a la iglesia, levantamos las manos, cantamos una canción, nos sentamos a escuchar, a veces tomamos notas o no, oramos, salimos y volvemos a empezar. Y hemos desprovisto de todo el propósito a lo que hacemos. Señor, no estamos aquí para cumplir con un rito, no estamos aquí solo para apaciguarte, como los paganos creen que se hace con sus dioses, sino estamos aquí porque te amamos, Señor. Señor, ayúdanos a recordar. Espíritu Santo, te pido que hoy, a partir de este día, nos ayudes a recordar dónde estuvimos al principio, lo que estuvimos dispuestos a hacer, cómo abríamos la Biblia y encontrábamos cosas maravillosas cada vez que la abríamos, cómo nos acomodábamos hincados o sentados para orar o de pie, y cada tiempo era una aventura contigo. Cómo salíamos de ahí satisfechos, animados, exhortados. Ayúdanos a recordar eso, Señor. Ayúdanos a recordar cuando te servíamos con pasión y no había nada que nos detuviera. Cuando estábamos dispuestos a dar no solo tiempo, de nuestros recursos también, de nuestra experiencia, y no solo para hacerlo en la iglesia, para ti, sino para nuestro prójimo. Cuando estábamos dispuestos a dejar la comodidad de nuestra casa para poder ir con un hermano que nos necesitó. Ayúdanos a recordar eso, Señor. Y ayúdanos a recordar que tu plan nunca ha sido que nosotros salgamos de ahí. Aunque madura el amor, pero la pasión no se acaba. La pasión crece con el tiempo. Espíritu Santo, haznos recordar. Y muévenos, Señor. Muévenos a arrepentirnos, a cambiar nuestra forma de ver, a cambiar nuestra forma de percibir las cosas, a cambiar la forma de servirte a ti, de hacer lo que hacemos. Ayúdanos a dar la vuelta y dejar al pecado atrás. Espíritu Santo, tú eres el que obra de esa manera en nuestro corazón. Obra así, Señor. Y ayúdanos a hacer las obras que hacíamos al principio, con la pasión que las hacíamos. Tal vez ahora serán cosas distintas, pero las haremos igual, con pasión, con amor, con entrega, con disposición, con disfrute. Señor, no queremos ser una iglesia acomodada. No queremos ser una iglesia que cuando llegue la persecución estemos en la peor posición y seamos destruidos, sino que cuando llegue la persecución estemos firmes y podamos caminar. Ayúdanos, Dios, a tener discernimiento y que podamos nosotros identificar tu palabra y recibir tu palabra y desechar lo que no viene de ti. Ayúdanos a ser ejemplo para otros, que puedan decir de nosotros que fuimos como los efesios, ejemplares, pero sin esa última parte de haber perdido el primer amor. Señor, obra en nosotros. Te pido, Señor, que esta semana sea una semana de recordar, de arrepentirnos y de volver a empezar.
Y que podamos ver en nuestra vida, Señor, la obra tuya nuevamente como la vimos al principio. Tal vez algunos nos preguntamos por qué ya no te vemos igual. Y es porque ya no hacemos lo mismo y lo hacemos como lo hacíamos antes. Esa es la verdad. Bendito Espíritu Santo, obra en nosotros. Obra en nosotros, Señor. Y así como los efesios rectificaron su camino, y hay testimonio en la historia de la iglesia que ellos cambiaron, que nosotros también podamos hacerlo hoy, en el nombre de Jesús. Salimos, Señor, con tu palabra en nuestro corazón y dispuestos a obedecer. Te pido que nos lleves a casa, que nos guardes. Y también, Señor, que bendigas las ofrendas y diezmos que traemos a tu altar. Lo hacemos con un corazón agradecido, porque te amamos y no porque te debamos algo. Porque te lo debemos todo, pero no podemos pagar nada. Lo hacemos por amor. Bendícenos, Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Qué bueno es haber estado juntos. Nos vemos la próxima semana. Seguimos estudiando el mensaje de las 7 iglesias de Apocalipsis. Dios les bendiga.